Vamos a abordar hoy las reglas para configuración electrónica. Eso es lo que vamos a trabajar. Ven, son 4 reglas las que vamos a abordar hoy. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible, porque esto es como la introducción a la configuración electrónica. Posiblemente ustedes ya hayan hecho configuración electrónica antes, en tercer ciclo, posiblemente se lo han enseñado. Pero yo con esto pretendo partir de cero y pensar que nadie sabe hacer configuraciones electrónicas. Y entonces, pero antes de hacer configuración electrónica, quiero asegurarme que las reglas se van a cumplir. Y entonces ya al saber cómo se estipulan las reglas, la configuración es mucho más fácil. La primera regla para escribir configuración electrónica se llama principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli señala teóricamente que por cada espacio, por cada tipo de orbital, esos orbitales van a contener como máximo 2 electrones en su estructura. Y que además de eso, aunque estén en el mismo orbital, siempre se van a diferenciar en un número cuántico que sería el spin, por lo menos. Entonces, cada par de electrones tiene 3 números exactamente iguales y difiere en el último número cuántico. Quiero explicar eso. Vean. Allí en la separata hay una explicación un poco más amplia, pero a mí lo que me interesa es que quede claro lo siguiente. Vamos a tratar de simbolizar los orbitales como una burbuja. Esto teóricamente también se puede simbolizar como un cuadro, un recuadro. Yo lo voy a hacer como una burbuja, un círculo, y cada vez que veo un círculo como este, eso significa un orbital. Entonces, no importa si este orbital es S, P, D o F, siempre un orbital va a tener una capacidad de 2 electrones. Siempre, eso no va a variar. Eso ya lo hemos visto también antes. Entonces, pensando o suponiendo que este es un orbital cualquiera, lo que acabamos de mencionar es que, según Pauli, este orbital puede alojar como máximo 2 electrones. Entonces, si está en el mismo orbital, imagínense que este orbital está en el periodo 5, está en el nivel 5 de la tabla periódica. Esto está en el nivel 5 y le podemos poner cualquier nombre. Yo le puedo decir orbital P, ¿sí? O F, o D. No importa qué tipo de orbital sea, la capacidad acá dentro de alojamiento va a ser de 2 electrones. Entonces, para que no causemos mayor confusión, voy a suponer que esto es un orbital S, para que sea más claro, aunque podría ser cualquiera. Entonces, este orbital S tiene una capacidad de alojar 2 electrones. B. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero hacer un recuento de los electrones que van a estar aquí, podemos sacar un listado bien importante. N, ¿cuánto va a valer cuando esté un electrón allá adentro? Pues como es el nivel 5, cualquier electrón que se meta a esta estructura va a tener un N igual a 5, o sea, en el nivel 5. Esto puede variar. Si estamos en el nivel 1, ese orbital está en el nivel 1 o en el nivel 2, pues ese es el nivel que vamos a respetar. Como hemos dicho desde el principio que estaba supuestamente en el nivel 5, entonces N vale 5.
El valor de L, ¿de dónde lo saco? Del tipo de orbital. Hemos determinado que este orbital es un orbital S. Entonces, ese orbital S que está ahí es el que le da, la identidad. Por lo tanto, el valor de L yo lo puedo poner como letra o como valor. Si lo pongo como valor, L vale 0. ¿De dónde saqué esta información? Dije que este es un orbital S. Si hubiese sido un orbital D, por ejemplo, L vale 2. Entonces, puede valer 0 o yo digo que es un orbital S. ¿Sí? Entonces, el número cuántico magnético, bueno, como en el orbital S, nos pasamos en el tipo de orbital, en el orbital S hemos aprendido en la clase anterior que va a tener dos valores posibles, 0 con 0. O sea, bueno, a la larga es un valor, pero que se repite dos veces, es 0. Entonces, como yo sé que cualquier electrón que esté aquí va a tener un valor de 0, pues lo voy a escribir, eso no va a cambiar. Y el spin, al final, es el que hace la diferencia. O sea, yo pongo un electrón aquí, tengo dos formas de poner un electrón. Por la flecha hacia arriba, yo dibujo la flecha así, ¿verdad? A la mitad. Ustedes lo pueden dibujar una flecha completa. Entonces, pero una flecha hacia arriba significa electrón con spin positivo, o sea, más un medio. Y cuando yo escribo la flecha hacia abajo, eso significa un spin negativo, o sea, el electrón va a llevar un spin negativo. Entonces, si yo quiero poner dos electrones, vean qué es lo que va a pasar. En el momento que yo meto el primer electrón a este orbital, vean, ¿qué identidad adquiere? Bueno, que su n vale 5, porque está dentro de un orbital en el nivel 5. Entonces n vale 5, L vale 0 o SS, porque ya lo metí en ese orbital que es S. M vale 0, porque si el orbital es S, el único valor que puede tomar M es 0. Ya lo tiene. ¿Y cuál es su spin? Pues como el primero que yo escribo tiene que ser positivo, ese spin es positivo, ¿ya? Si meto un segundo electrón, noten ustedes, meto el segundo electrón, ¿qué identidad adquiere? Pues el nivel sigue siendo el 5, entonces el valor es 5. L es un orbital S, entonces sigue siendo 0 o S, es el mismo. Y M sigue siendo 0, o sea que los primeros tres números cuánticos dentro de un orbital, del mismo orbital, tiene los mismos valores. ¿En qué se va a diferenciar? En el último valor. ¿Por qué razón? Porque estos dos electrones que están acá, a pesar de que tienen la misma configuración en números cuánticos, pero el último número no le va a permitir que sean una copia exacta. Entonces eso le va a generar la identidad. Por lo tanto, este es spin positivo y este es spin negativo, que sería la única diferencia que se genera dentro de un electrón, dentro de un orbital para un electrón distinto. Entonces, como digo, la diferencia de identidad sería el spin. Este es spin positivo y el otro sería spin negativo, pero todos los demás valores van a ser técnicamente iguales. Voy a poner otro ejemplo. Ahora lo vamos a hacer con el orbital P para que sea un poco más claro. Lo vamos a hacer ahora para un orbital P. Un orbital P sabemos que se agrupa en tres orbitales. O sea, se ve exactamente igual que ese, solo que en lugar de 1, ahora tiene 3. Entonces, a ver, digamos que está en el nivel 3. Suponiendo, está en el nivel 3, esto es un orbital P ahora, es un orbital P, y hay que sacar los valores. Muy bien.
Entonces, si hacemos el recuento de valores N, L, M y S, ¿sí? ¿Cuántos electrones puedo poner yo como máximo? Pues son 6. 6 electrones. Entonces, vean que aquí es un poco más complejo. Yo sé que todos los electrones que meta aquí van a tener un nivel igual a 3. Y también estoy seguro que el valor de L va a ser el mismo, porque van a estar dentro del mismo orbital. O sea, va a ser 1, o si quiere, si prefiere, un valor P. ¿Sí? Ahora, como ya no solo es un orbital, sino que son 3 orbitales agrupados, eso quiere decir que voy a tener 2 variantes, en M y en S. Aquí se vuelve más complejo. En el ejemplo anterior, el spin es el que me da identidad, tal como dice el principio de exclusión de Pauli. Pero aquí notarán ustedes que además del spin, que me está dando una identidad, también M me genera un cambio de identidad. Ve. Lo que sucede es que como ya son 3 orbitales, el valor de M va a tomar 3 valores. Entonces esos 3 valores van a ser constantes para los 3 orbitales. Si se acuerdan, para el cálculo de M los valores disponibles son -1, 0 y +1. El primer orbital tiene que ser -1, el segundo 0 y el otro +1. Tendría que ser así. Entonces, si yo pongo los electrones, los voy poniendo con un positivo por cada orbital y después un negativo por cada orbital. Veamos entonces. Todos los electrones que están acá cumplen con que están en el nivel 3, los 6 que están ahí. Todos los electrones que están acá, sabemos que su L vale 1. ¿Por qué? Porque están dentro del orbital P. Pero ¿qué pasa con M? ¿Qué pasa con M? Lo que sucede es que los 2 electrones que están en la primera burbuja, simbólicamente, o sea, el primer orbital, tienen un valor de -1. Ellos van a tener valor de -1. Los que están en la segunda burbuja, un valor de 0, y los que están en la tercera burbuja, un valor de +1. Entonces, ahí se van a diferenciar. Pero también quiero que vean otra cosa. Por cada orbital que está agrupado, hay una pequeña diferencia. Vamos a analizar nada más uno de ellos para que saquen la lógica ustedes. Nos vamos a basar en el primero de los 3. El primer orbital de los 3 tiene n igual 3. Vamos bien. L igual 1 porque es P. Ahora vamos a sacar el valor de M para este orbital nada más. ¿Cuál sería el valor de M? -1. Pero el punto aquí importante es que es -1 para este y -1 para el otro. O sea que los 2 electrones que están ahí van a compartir el mismo valor de M. Quiero que quedemos entendidos ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la única diferencia para poder identificar o hacer la identificación correcta de los 2 electrones que están ahí? El spin, porque a pesar que el valor va a ser el mismo, o sea, -1 para ellos 2, pero al final el spin es el que va a definir. Este va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Por tanto, y en conclusión, el principio de exclusión de Pauli me dice a mí que la capacidad de cada orbital, o sea, de cada burbuja, es de 2 electrones. Y además de eso, que dentro de ese orbital no pueden haber 2 elementos con los 4 números cuánticos iguales. Tiene que diferenciarse en uno. Hay una primera propuesta, no es pregunta, es una propuesta. Silvano dice que haga uno con un elemento específico. Sí lo voy a hacer, lo único que como este es el primer principio, voy a necesitar el segundo para que ya podamos establecer la relación entre un elemento real. Espero yo que no hayan dudas respecto a esto. O sea, el principio de exclusión de Pauli, básicamente lo vamos a tratar como aquel principio que restringe la cantidad de electrones que puedo meter en un orbital y
que dentro de ese orbital, los electrones que están dentro no pueden ser exactamente iguales. En el material, ustedes verán que yo hice una tablita para que compararan y le puse colores distintos. Entonces, allí hay elementos que yo se los dejo a ustedes para que le den una leída y ya vamos a hacer un ejemplo como ese si quieren, o puedo explicar ese que está ahí en la separata. Pero me interesaría que vayamos a hacer la multiplicidad de Hahn porque pretendo explicarles cómo va el llenado correcto también. Entonces, vamos a hacer el principio de máxima multiplicidad de Hahn. El principio de máxima multiplicidad de Hahn. Este principio teóricamente dice que cuando se realiza el llenado de electrones, que el llenado de electrones son esas burbujas que yo iba colocando flechas, primero se debe llenar, ese es por regla, por obligación, primero se deben llenar los orbitales menos energéticos para poder ir a los orbitales más energéticos. Además de esto, no solo rige orbitales, sino que también rige niveles. O sea, si yo quiero hacer una configuración electrónica, yo tengo la obligación de empezar a colocar los electrones que están en el nivel más bajo. En este caso siempre tengo que empezar desde el nivel 1 y el orbital S, que es el orbital más bajo. Entonces, para poder ir llenando y llegar hasta donde yo quiero. El orden de llenado es el siguiente. Yo tengo que empezar en S, luego F, luego D, es una P. Entonces, el orden correcto sería S, F, D y P. Sé que el orbital F es el más energético. Debería de estar acá abajo. Y que D también es más energético que P y debería estar más abajo. P debería ser el segundo, según el orden energético sería S, P, D y F. Entonces, pero el problema es que estos orbitales sufren de una modificación, como les digo, vamos a verlo en la regla de Aufbau, y este sería el orden correcto. De todos modos, en la tabla no hay nada que modificar, la tabla ya está con esto. O sea, si yo no tengo, por ejemplo, si tienen su tabla a la mano, va a ser más fácil que la entiendan. Yo voy al nivel 2 y en el nivel 2 yo voy a encontrar nada más orbital S y orbital P. Los dos no existen. Si se fijan, hay un espacio vacío al centro de la tabla. Para que lo comprendan mejor. Yo tengo mi tabla y si voy al nivel 2, el nivel 2 queda más o menos aquí, yo tengo orbital S, sí, aquí está. Y después me salta el orbital P. Orbital D no hay porque está este hueco en la tabla. Y el orbital F está hasta acá abajo, que sabemos que son nada más en los periodos 6 y 7 que está F. Entonces, en el nivel 2 solo tengo S y P. ¿Ya? Estos dos no los tomo en cuenta. Ahora bien, si me voy al nivel 4 o 5, estaría más o menos acá. Mire, tengo orbital S, tengo orbital D porque no es un hueco, aquí hay elementos, y tengo orbital P, pero F solo existe en 6 y en 7, y si estoy en el 4 o en el 5, F no existe. Entonces, ¿cuál sería el orden de llenado? S, D y por último P. ¿Por qué por último va P? Porque si se fijan en la tabla, el último orbital que aparece es P. El primero que aparece es S y el siguiente, el que está al centro, es D. Ahora bien, si me voy al nivel 6 o 7, notarán ustedes que primero, bueno, todos los niveles empiezan en S, eso no hay excepción, S. Pero si estoy en el nivel 6, después de S, el correlativo del número atómico me manda para F. Y luego que termino con los F, regreso a los D y después al P. Entonces la secuencia ya está dada.
Entonces, el orden de llenado, si es que existen los 4 en el nivel en el que estoy, este es el orden. Y si no, pues usted va quitando el electrón que no cumple. Bueno, dicho esto, les explico lo del llenado. O sea, el llenado de hecho lo hice en el principio anterior, pero ahora les voy a explicar cómo es que se hace. Vean, imagínense que yo estoy en el nivel 1 y en el nivel 1 solo está el orbital S, ¿verdad? Si yo sobrepaso el nivel 1 y voy al nivel 2, me voy a encontrar otra vez que hay otro orbital S, pero ya aparece el orbital P. ¿Sí? Imagínense que quiero llegar al carbono. Entonces lo que tengo que hacer nada más es buscar al carbono en la tabla. Si tienen una tabla, como les dije hace un rato, basta con buscarlo. Notarán ustedes que el número atómico del carbono es 6. Entonces, como el número atómico es igual al número de electrones cuando el átomo es neutro, podemos decir que el carbono tiene 6 electrones. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera poner los electrones del carbono ordenados en todos los orbitales que están aquí, pues yo lo único que tengo que hacer es poner 6 electrones. A ver, dice, no me había fijado, hay una pregunta de Víctor, dice, ¿por qué el spin al final cuál será? Bueno, ya vamos a definir eso, porque no sé si fue del ejemplo anterior, pero vamos a ver, vamos a regresar. Yo voy a colocar 6 electrones porque estoy en el supuesto de que quiero meter los electrones u ordenar los electrones del carbono. Y como son 6 electrones en total, la regla dice que voy a empezar siempre, el carbono está en el nivel 2, en el orbital P del nivel 2. Y si no, revisen su tabla. El carbono está en el nivel 2, en el orbital P. Pero lo que yo voy a hacer es el llenado de electrones siguiendo las 2 primeras reglas. O sea, que solo caben 2 electrones por cada burbujita y dice la máxima multiplicidad de Hahn que voy a empezar desde el nivel más bajo y el subnivel más bajo y voy a ir llenando todo lo que venga hasta llegar a la cantidad de electrones que necesito para identificar ese electrón. En este caso ya dijimos solo son 6. Pero aquí hay otra cosa importante. Hahn dice también que en el llenado de electrones, lo primero que tengo que hacer yo es poner los espines positivos y después voy a poner los espines negativos. Eso va a ser por cada orbital. O sea que para llenar un orbital, primero pongo todos los positivos y luego todos los negativos. Entonces, voy a empezar así. Spin positivo, ya puse 1, ¿sí? Pero yo no me puedo ir al nivel 2 si no lleno este nivel. Este nivel solo tiene un orbital. Entonces, ¿qué falta? Un electrón. Puse un positivo y un negativo. ¿Por qué? Porque como a los orbitales caben 2, pues estoy obligado a poner uno positivo y uno negativo según Pauli, no se pueden parecer. Ya puse 2. Entonces, como ya llené el nivel 1, ahora me voy al nivel 2. Y el nivel 2 empieza en ese también. Litio y berilio. Entonces, ya puse 2. ¿Cuántos más puedo poner aquí? Otros 2. 3 y 4. ¿Sí? Ya puse 4 electrones, siguiendo la regla. Primero los positivos y después los negativos. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 2 electrones más. Esos 2 electrones los tengo que poner en el orbital P, porque es el único que me queda vacío y es el que continúa. ¿Cómo se va a hacer? Pues siguiendo la regla. La regla más importante dice que yo tengo que ir desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Eso lo hemos ido respetando y me quedan 2 electrones. Entonces, esos 2 electrones los voy a poner siguiendo la otra condición de Hahn, que dice que primero pongo los espines positivos y luego regreso a poner los negativos. Pero en este caso solo me quedan 2. Entonces voy a poner un espín positivo. ¿Cuántos electrones me quedan por poner? 1 más.
pero yo no puedo ponerlo en el mismo orbital. ¿Por qué razón? Porque la regla dice que primero pongo todos los positivos. Y como Pauli dice que solo puede haber un positivo por cada orbital, y aquí ya lo puse, ¿qué me queda? Ir al otro que está vacío y poner el otro positivo. Entonces, así se sigue la regla, ¿ya? 2 y 2, 4, 5 y 6. Así sería la distribución electrónica para el carbono. Ahora bien, esto es porque son 6 electrones. La pregunta sería, aquí cerramos el ejemplo, ¿ya? Ahora, quiero modificar el ejemplo. La pregunta sería, ¿y si no son 6 electrones, sino 7 los que tengo que poner, qué haría? El séptimo iría aquí. Y si ya no son 7, sino que 8, bueno, el octavo iría aquí. ¿Por qué? Porque la regla dice que cuando ya puse todos los positivos, o sea, están semillenos, entonces voy a empezar a llenar, a completar. Aquí no se nota, en el orbital ese no se nota y pareciera que no importa la regla, porque solo caben 2. Pongo el positivo y luego inmediatamente puedo poner el negativo. Pero aquí, como es una agrupación, lo mismo sucedería en D, lo mismo sucedería en F, que primero pongo los positivos y hasta que ya llene los positivos, voy y lleno los negativos, ¿ya? Esa sería la máxima multiplicidad de Hammond. Vamos al siguiente principio, pero antes de avanzar al siguiente principio, quiero contestar la pregunta ¿de quién era? Ya no recuerdo. De Víctor. Y el spin al final, ¿cuál será? Pero no sé a cuál spin se refería, Víctor. Si me ayuda allí y me dice, mientras yo pongo el otro principio, bueno, que sería, sí, que sería el otro principio, el principio de incertidumbre de Heisenberg. En el ejemplo número 2 teníamos orbitales P, ¿verdad? Es que eso va a depender. Antes de empezar el principio de Heisenberg, vamos a recrear el ejemplo 2. Si no mal recuerdo, teníamos un nivel 3, ¿verdad? Entonces, dijimos aquí que N valía 3 para todos. L era P, lo vamos a poner P o 1, ustedes deciden. Y M, habíamos dicho que como ya está distribuido, podría ser menos 1, 0 más 1. Y entonces tomamos al final el valor de menos 1, y en el caso de menos 1 teníamos 2. Pues entonces allí el spin va a depender, porque si estamos refiriéndonos al primer electrón, el spin es positivo. Y si es el segundo electrón, el spin es negativo. O sea que esto es lo que le va a dar identidad. Depende de qué electrón usted esté hablando. Ya, si usted está hablando del primero, positivo. Si habla del segundo, es negativo. Y lo mismo sucedería en los otros dos orbitales. O sea, si es el primero que escribí, la flecha hacia arriba es positiva, la flecha hacia abajo indica que es negativo. Cuando pongamos ejemplos ya reales, creo que va a ser un poco más fácil de comprender eso. A ver, este principio de incertidumbre de Heisenberg es un principio que nosotros lo vamos a dejar a nivel teórico, oigan. O sea que no lo vamos a utilizar como tal porque las configuraciones que vamos a hacer nosotros eh, solo son meramente teóricas. Entonces, no necesitamos este principio, el de Heisenberg, no lo necesitamos realmente para hacer configuraciones. Ya, nosotros, pero si ya estamos analizando a nivel cuántico, sí esto es importante para identificar dónde se encuentra el electrón o en qué momento y qué velocidad llevaba. Entonces, porque justamente, si revisan ustedes, esto se define como el principio de Heisenberg, ¿no? Es el que demuestra a nivel cuántico que si yo quiero determinar la velocidad y la posición de un electrón en un mismo momento determinado, yo lo voy a obtener, pero hasta cierto grado de certidumbre, o sea que siempre me voy a equivocar. Puedo definir a qué velocidad va un electrón,
en un momento determinado, pero no sé exactamente dónde está. Y si yo logro definir el punto exacto donde está un electrón en un momento determinado, no voy a saber exactamente la velocidad que llevaba. O sea, no puedo tomar velocidad y posición al mismo tiempo sin equivocarme. Puedo obtener los dos valores, pero sé que un valor de esos va a estar erróneo, o al menos va a tener cierto grado de error. Entonces a eso se refiere Heisenberg cuando demostró pues que es difícil por la velocidad que lleva un electrón determinar su posición o determinar lo contrario en el mismo momento. Bueno, ya que mencionamos entonces a Heisenberg, vamos a ir a una de las más importantes, creo yo, porque es el que ya me determina en sí la configuración electrónica. Entonces, ve. La regla Aufbau. Aufbau no es no es el nombre de un científico, sino que es una palabra alemana que significa orden o principio de orden, algo como eso. Entonces, esta regla se conoce también como regla de serrucho o regla de diagonales. Voy a explicarles cómo es que ha salido esto. O sea, esto también ya está dado. Esto ya no hay que sacarlo, porque de hecho la tabla ya está modificada en función de esto. Entonces, vean, de acuerdo a la realidad, los orbitales deberían de estar organizados de tal forma de que en el nivel 1 debería de haber solo un orbital, que sería S. Eso coincide con nuestra tabla. ¿Y cuál es la capacidad del primer orbital? 2. O sea, a S le caben 2. Luego, en el segundo nivel, debería de empezar con el orbital S otra vez, que su capacidad es 2. Y luego, si ven en la tabla, el orbital, el nivel 2, tiene un orbital, siempre nivel 2, un orbital P, que su capacidad tiene que ser 6. ¿Verdad? Lo voy a poner aquí como punto. Este es el orbital S, el orbital P, que le caben 6, se junta en 3. El D, le caben 10, es como tener un orbital de 5 agrupados en 5. Y el F, le caben 14, se juntan 7 orbitales. Entonces, así es como voy a escribir y simbolizar los orbitales siempre cuando vaya a escribir configuración electrónica. S, una burbuja, P3, D5 y F7. Entonces, volviendo al caso, esto es lo que me está generando la capacidad que estoy escribiendo aquí. Vea, P tiene una capacidad de 6, sí, miren. 2 electrones por cada orbital, 2, 4, 6. Vamos bien. Voy a ir aumentando un orbital por cada nivel que voy agregando. O sea, los demás los voy repitiendo. En el nivel 3 debería de haber un orbital S, un orbital P, ahí está, y voy a meter un orbital D. Ahí está. ¿Sí? Luego en el nivel 4, repito la existencia de los mismos orbitales, solo que va modificándose el nivel, si se fijan. Capacidad 6, aquí el orbital es D, y la capacidad es 10. Acuérdense, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. Ahora vamos al nivel 5. Perdón, aquí hay que agregar uno, porque vamos agregando uno cada uno. Aquí sería 4, F14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 4F14. Ahí está.
Y a partir del nivel 5, lo único que vamos a hacer es repetir los orbitales solo cambiando el nivel. ¿Ya? Lo voy a llevar hasta el nivel 6, porque si no se va a salir de enfoque esto. Pero básicamente sería lo mismo. O sea, vean que a partir del nivel 4 yo empiezo a repetir. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, 6S2, 6P6, 6D10, 6F14. Aquí ya no vamos a ocupar más que el orbital S. Creo que alcanza a salir. El 7S2, creo que el medio se ve ahí. Y vamos a ocupar el P también. No sé si va a alcanzar a salir. He calculado mal el espacio, pero aquí debería de ser acá, en medio se logra ver el 7S2 y el 7P6 que está aquí abajo del 6P6. Ya, entonces, este debería de ser el orden de los orbitales según la tabla, porque van apareciendo subniveles más energéticos cada vez. Pero esto no es cierto. Esta distribución no es así. Y resulta que la tabla en realidad no se organiza así. La tabla está organizada de manera distinta. Entonces vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué se llama regla de diagonales? Porque si trazamos una diagonal por estos orbitales de esta manera, nos vamos a dar cuenta que la distribución va a cambiar un poco. ¿Ya? Vean. ¿Qué va a pasar? Yo voy a ir colocando la nueva distribución en función de quién me va apareciendo. Si se fijan, he hecho flechas de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces voy a respetar ese orden. Lo voy a hacer despacio al principio y luego espero que agarren la secuencia ustedes. A ver, hay unas preguntas aquí. Víctor dice que en la tabla sale una G, no sé a cuál G se refiere. Pero si es en el patrón de simbología, son los orbitales hipotéticos que hablábamos la otra vez. Y Jordi dice que si en el carbono me sale como configuración electrónica, ¿cómo se leería? Ah, bueno, ahí es 1S2, 2S2, 2P2. Así sería. Si lo leo muy rápido, se va a ver raro al final de la configuración. Pero en fin, vamos a volver. Vean. Voy a empezar desde la cola de la primera flecha a llegar a la punta de flecha. A ver. Siguiendo la flecha, entonces el primer orbital que aparece es el orbital S. Lo vamos a ir llenando el topólogo. A ver. El primer orbital que aparece es el 1S2. Esta, 1S2. Chévere. Ahora seguimos a la otra flecha. Vean, seguimos a la otra flecha. ¿Y cuál es? 2S2. Hasta ahí nada ha cambiado, aparentemente. 2S2. Ahí está. Seguimos con la flecha. Vamos aquí. Seguimos aquí y sería, ¿qué es lo que empieza? 2P6. Entonces, y como estamos en el mismo nivel, no cambiamos nada, no cambiamos de línea, sería 2P6. Ahí está. Vamos bien. Luego del 2P6, según esto, va el 3S2. Eso sí va en una nueva línea. Eso va en una nueva línea porque es el nivel 3. Voy aquí, termino la flecha. Va a la siguiente flecha. Llego a la siguiente flecha. 3P6.
Entonces ponemos 3P6. Aquí está. Vamos aquí. ¿Qué sigue en la flecha? 4S2. Si nos detenemos, vamos aquí. Si nos detenemos un momento, si se fijan, ya quebrantamos el orden. Porque en el nivel 3 aparecía S, después P y después D. Y ahora vamos a S, P, el D no está. Nos pasamos al nivel 4 para que lo vayan tomando en cuenta. Terminamos flecha. Vamos a la siguiente flecha, que sería el orbital 3D10. Lo voy a poner en otro color. Ven, dice 3D10. Yo voy a respetar el nivel que tiene y todo lo demás sigue tal cual. Pero lo importante aquí es el nivel. Es un nivel 3 y estamos en el nivel 4, ¿cierto? Importante. Bien. Vamos, seguimos. ¿Qué sigue después? El 4P6. Ahí vamos. Entonces ponemos 4P6. Ahí está. Y ya. Es este. Ahora vamos con el 5S2. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que cambiar de línea. 5S2. Parece ser este. Ahí está, 5S2. Está. 5S2, se terminó la flecha. Nueva flecha. Seguimos la flecha. ¿Quién aparece? 4D10. Lo escribo en otro color. 4D10. Ahí está. Vamos despacio, acuérdense. 4D10. Luego que sigue 5P6. Ahí está. 5P6. Está puesto que sería este de acá. Luego que sigue 6S2. O sea, me está mandando a cambiar de nivel. Cambio de línea. 6S2. Ahí está. 6S2. Después de 6S2, termina la flecha. Voy a la otra. Nueva flecha. ¿Quién aparece? El primero que aparece en la siguiente flecha es 4F14. Lo voy a escribir con otro color. F14. Ahí está. Luego de 4F14 va 5D10, que también lo estoy escribiendo en diferente color. 5D10. Después de 5D10, 6P6. Ese va en el mismo color. 6P6. Sí. Ahora, ¿qué va? 6P6. Dice, aquí ya no lo alcanzan a ver, pero es un 7S2. Un poco más abajo para que quede más recto. 7S2. Ahí está. Luego del 7S2 voy a la nueva flecha. Estaría aquí a la parte del que acabo de escribir. Ahí empieza la nueva flecha. ¿Quién va? 5F14. Entonces lo escribo. 5F14. Después de 5F14 va 6D10, que apenas se alcanza a ver. Entonces lo escribo de otro color. 6D10. Ahí está. 6D10, que sería este. Y el último, que no se alcanza a ver, que está justamente aquí abajo del 6P6, que sería 7P6, ¿verdad? 7P6. Ese sería el último que vamos a escribir aquí. El 7P6. Bien. Chévere. Entonces, hemos cerrado. Lo que pasa, Silvano, es que Silvano dice que entonces eso depende del número cuántico principal y no de un elemento específico. No, lo que sucede aquí es, lo que sucede acá es que esta distribución está en función de la tabla. La tabla misma, se darán cuenta ustedes que
ya está ordenada así. O sea, esto sería lo ideal, así. Pero los orbitales no se comportan de manera ideal, sino que hacen una, una ruptura al orden. Entonces, a eso voy ahorita. Tenemos esta nueva distribución. Esta nueva distribución no hay ni que sacarla, ni que memorizarla, porque ya está en la tabla. Vean, la tabla, esto que está acá, es toda la distribución de los 118 electrones en la tabla periódica. Esto que está aquí. Solo quiero aclararles qué es lo que ha pasado. Es que lo que ha pasado es que inicialmente, vámonos al nivel 4, que está aquí. El nivel 4 tenía S, P, D y F. Energéticamente así sería. Pero ¿qué pasó? Vean, el orbital F no está. ¿Y de qué depende o qué sucedió? Pues revisen el nivel 3 también. En el nivel 3 ya debió haber estado un orbital D. Si van al nivel 3, no está el orbital D. Debería estar aquí, pero no está. ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucede, si se fijan, es que el orbital D, que debería, el 3D10, que está acá abajo, debería estar acá. Pero es tan energético, que él lo que hace es saltarse un nivel extra. Entonces se salta al nivel 4. Él era el más energético de su nivel, pero al saltarse ya no es el más energético de ese nivel. El orbital P es el más energético. Entonces, a él no le queda más que quedarse al centro. O sea, él va a ser más fuerte que ese, pero no más fuerte que P, por eso se queda al centro. Pero noten algo, él viene de aquí y hay algo que lo caracteriza, y es ese 3 que está ahí. Ese 3 quiere decir que viene del nivel 3 y se saltó al nivel 4. O sea que a la hora de hacer configuración electrónica, ustedes deben recordar que el orbital D siempre va a llevar un valor menor al nivel en el que está. Fíjense, en el nivel 4 es 3D, en el nivel 5 es 4D, en el nivel 6 es 5D y en el nivel 7 es 6D. ¿Por qué? Porque se salta a un nivel extra, porque como él es tan energético, no se queda en su nivel, sino que se va a un nivel superior, uno nada más. Por eso digo, repito, insisto, esto sí tómenlo en cuenta, que el orbital D siempre va a tener un valor menor respecto al nivel donde está. Sería un error ponerle 4D aquí, porque él no es el 4D, el 4D está en el otro nivel. Entonces, tengan cuidado con eso. Ahora vamos al orbital F. El orbital F inicialmente él apareció por primera vez en el nivel 4. Pero si vamos al nivel 4 acá, no está. Y si ustedes buscan en la tabla, el orbital F no existe en el nivel 4. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el orbital F era tan energético que él no se quiso quedar en su nivel, ni tampoco se saltó un nivel. Él se saltó dos niveles. Y por eso el 4F, que debería de estar aquí, lo vamos a ir a identificar dos niveles arriba. Aquí, en el nivel 6. ¿Ves? Aquí está el 4F14. Note que el 4 se lo trae, pero dos niveles adelante. Eso quiere decir que usted va a poder escribir solo dos orbitales F en la tabla. El 4F14 y el 5F14, que son los lantánidos y los actínidos, nada más. Porque ya dijimos que el orbital F solo se encuentra en el nivel 6 y en el nivel 7, pero esos dos orbitales F que están en la tabla son respectivamente 4F y 5F, o sea que originalmente estaban en nivel 4 y 5 y se han saltado, ¿ya? Ellos generan como una anomalía al orden, a la reglamentación de la distribución de electrones. Y entonces, noten que así va a estar la tabla. Si tienen la tabla a la mano, me serviría mucho que fueran comparando. Vean, nivel 1. En el nivel 1 solo hay orbital S, hidrógeno a la izquierda y el helio que está hasta el otro lado. Ahí están dos elementos o electrones. ¿Ya? Nivel 1 solo hay orbital S. Nivel 2 hay S y P, que lo pueden notar. A ver, lo voy a hacer así. Voy a cerrar, voy a quitar esto porque ya no nos sirve. Esto solo era para explicarles de dónde salía la distribución nueva. Ya la tenemos allá a la derecha. Entonces, si yo hago una silueta de tabla,
la distribución estaría así. Vean. En el nivel 1 es este. 1 y 2 electrones. O sea, dicho de otra manera, dos elementos. Nivel 2 es este. Miren, aquí hay 2 y aquí hay 6 casillas, si quiere las cuenta. Okay. Vean, 2 y 6. Esos son los que están ahí. D no existe, mucho menos F, que está allá en 6 y 7. Nivel 3, miren, en el nivel 3 otra vez, orbital S, capacidad 2. Siempre en el nivel 3, nos saltamos aquí, este es el orbital P, capacidad 6. Ahí está. Vamos al nivel 4. Este sería el nivel 4. ¿Qué es lo que hay? En el 4 hay orbital S. Ahí está. Vean. Luego, ¿qué va? En la tabla. ¿Qué es esto? El orbital D. Miren lo que tenemos. Ahí está. Y por último, el orbital P. Está. ¿Sí? Nivel 5. ¿Qué es lo que tenemos al principio? Orbital S. Bien, 5S. Ahí está. Luego, ¿qué va? Esto es un D. Orbital D. Sí. Ahí está. Orbital D. Y luego, ¿qué va? El P. Sí, es cierto. ¿Ya ves? La tabla lo tenía contemplado. ¿Qué nos queda? Los últimos dos niveles. En el nivel 6, ¿qué aparece primero? S. Ahí está. ¿Sí? Según el orden del número atómico, pues de acá, yo voy hacia abajo. Entonces, S. Después, ¿quién va? F. Sí, aquí está. El primer F. Luego, ¿quién va? D. Sí, aquí va D. Y por último, P. Y para el nivel 7, ¿quién aparece primero? S. Sí. Luego, ¿quién va? F. Claro, tengo que ir por abajo. Luego D, que sería este de acá. Y por último, P. Y así quedaría. ¿Bien? Entonces, la tabla ya está distribuida como está aquí, tal cual. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Respetar el orden, aprenderse el orden. Esto ya lo habíamos establecido. Todo este bloque S, todo esto es D, esto es P y esto es F. Solo hay que acordarse y ya vamos a saber. Porque de allí las capacidades máximas, sabemos, en S la capacidad máxima es 2. En D la capacidad máxima es 10. En P la capacidad máxima es 6 y en F la capacidad máxima es 14, que son los numeritos que he puesto. De ahí lo único que hay que tener cuidado es que los orbitales D, por ejemplo, aquí estoy en el nivel 4. Esto es un 3D, aunque el nivel es 4. Estoy en el nivel 6, por ejemplo. Este orbital no va a ser 6D, va a ser 5D, porque tengo que ponerle un valor menor al nivel de donde estoy, acuérdense. Y los F igual. Este pertenece al periodo 6, pero le voy a hacer un descuento de 2, porque acuérdense que se saltó dos niveles, entonces él es un 4F aunque esté en el nivel 6, y él es un 5F aunque esté en el nivel 7. Así sería. Los exponentes, aquí hay una pregunta. Los exponentes prácticamente indican la cantidad de átomos que tiene ese orbital. No, es la cantidad de electrones que tiene ese orbital, ¿ya? Que por la cantidad de electrones me indica qué átomo es, eso sí, porque cuando hicimos el del carbono, por ejemplo, el carbono dice que tiene 6 electrones. Entonces, en estado neutro, el único átomo que tiene 6 electrones es el carbono. Entonces, allí sí lo identifico. Pero no puede ser al revés. No es la cantidad de átomos, sino la cantidad de electrones que tiene un átomo. Y entonces ahí me va indicando y el orbital va a tener que quedar justamente organizado de esa manera. Pendientes con los coeficientes de los D y los F. Oigan, por favor, eso sí, tómenlo muy en cuenta porque es creo que una de las cosas más importantes. De todos modos lo tienen ahí escrito, en su materia está escrito, pero ahora ya tienen una explicación del por qué. Creo que eso sería todo. Si tienen alguna otra pregunta, háganla antes de cerrar la clase de hoy. Eso sería. Los leo o los escucho. Mensajes rápido.
Recuerden leer siempre las indicaciones de la semana. Si hay tareas, si hay entregas, acuérdense, las entregas ahora son en Santillana, siempre. Este, o sea, evidencia o verificación de un laboratorio o la entrega, como por ejemplo el del mapa conceptual Santillana. Por correo electrónico el problema es que en el correo se me puede perder el mensaje, yo no paso su nota, no lo califiqué, no pasé su nota, y entonces vamos a tener problemas. En Santillana ya queda registrado y no es necesario que le ponga su nombre. Algunos le ponen en el mensaje quiénes son, el número de lista y eso, pero Santillana mía me da esa información y tengan ustedes la certeza de que una vez que suben la tarea, ya quedó guardada. Hay otra cosita con las entregas en Santillana. Les da una opción que dice entrega final. Si ustedes no están muy seguros de que ya todo está completamente hecho, ustedes pueden hacer su entrega, pero si le dan la opción de entrega final, ya no les va a permitir subir una versión nueva de su documento. O sea, porque de pronto que yo entregué y a las 2 horas me acordé que no le puse un detalle. Y yo, ay Dios, se me olvidó ponerle tal cosa. Cuando quiero ir a Santillana ya me tiene bloqueado porque yo le puse entrega final. Si ustedes no le dan en entrega final y solo lo suben, tienen la posibilidad de modificar y actualizar el archivo o la imagen que subieron, qué sé yo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Igual los laboratorios, la evidencia de laboratorios tiene que ser pegada, que tiene que ser agregada en Santillana. Todo va a ser en Santillana, todas las entregas, por favor. Las consultas, sí, por correo electrónico, por Facebook. La ventaja en Facebook es que si ustedes suben la pregunta, todo el mundo la ve y le puede servir a alguien más, no solo a ustedes. Y ¿se acuerdan que les debía también una guía de ejercicios de números cuánticos? No, era de propiedades periódicas, creo, números cuánticos, propiedades periódicas. Creo. Les voy a subir un enlace al Drive, va a estar en un documento aparte para los que quieran. Es un examen, es un tipo test en línea que les va diciendo cuántas buenas y cuántas malas. Pueden hacerlo las veces que quieran. Eso no está ponderado y no me lo tienen que enviar. Eso solo es para que practiquen ustedes, oigan, porque ya los exámenes de periodo también se acercan. Eso les puede servir para estudiar. Bueno, de mi parte es todo. No sé si alguien va a hacer una pregunta, pues la puede hacer. Y si no, pues aquí cerramos.